Aquí comienza Pasaporte Cultural, un programa para que vos y vos también viajes con nosotros a los distintos países de la cultura y de los valores esenciales. Pasaporte Cultural. No importa tu edad, ni tu equipaje, ni si sabés o no sabés. Pasaporte Cultural. Conduce doctora Mirta Fonsedeman, junto a un panel de profesionales. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Pasaporte Cultural, hoy número 6937. Sí, muy bien. Es ya un señor grande con 29 años de historia. Pasaporte Cultural ininterrumpidamente. Hemos ido produciendo todo este cúmulo de programas de contenido en diversos ejes. El de la cultura, por supuesto. La cultura nacional, internacional y también las culturas originarias. Después, enseguida, los valores espirituales universales. Trabajamos con diversas asociaciones internacionales. La primera de ellas, Brahma Kumaris, la World Spiritual University. Brahma Kumaris con sede en la India. Valores para vivir. Y fue muy grato, hicimos eventos, un evento cumbre en el salón de actos de mi amada Facultad de Derecho, Figueroa Alcorta y Pueyrredón, acá en la ciudad de Buenos Aires, desde donde estamos transmitiendo. Buenos Aires, capital de la República Argentina. El otro eje, la ecología. Nuestro programa oficial, en mi calidad de presidenta del Rotary Club Líderes Empresariales de Plaza de Mayo. Ese fue mi proyecto desde el primer día en que empezamos como satélites allá por 2021. Y ahí dije, mi proyecto sonaba raro. Paz y agua. ¿Cómo es esa mezcla, doctora Mirta, entre paz y agua para todos? Y muy elemental, necesitas de ambas juntas para vivir. Justamente lo que yo no sabía en ese momento, que había sido convocada para integrar Rotary Club, es que son los dos puntos esenciales del Rotary Club del mundo. Uno de ellos es la paz y el otro justamente es el agua. ¿Y quién nos abrió esa unificación de jurisprudencia? Fue nuestra propia gobernadora del distrito 4895, que me dijo, ella también es abogada, y me dijo: Mirti, unificaste jurisprudencia en Rotary. Es la primera vez que tenemos los dos valores, nuestros ejes, en el mundo, con 1.300.000 socios en el mundo, los tenemos juntos. Estaba feliz. Acá tenemos un testigo presencial, ¿no?, de eso. Acá Gaby fue nuestro operador. El día de la maratón fue el 23 de septiembre, pero como eran tantas horas, repartieron entre Mica y Gaby Caruso acá hoy en la operación técnica. Ya nos saludamos muchas veces desde la mañana temprano con Gaby, y hoy tenemos
un invitado de lujo que ya es parte de nuestras vidas, es parte de Pasaporte Cultural. Le podemos poner una música de bienvenida especial a nuestro doctor Gustavo Libardi, con un fuerte aplauso, Gustavo querido. Bueno, muchas gracias, Mirta. Bienvenido. Te voy a felicitar de nuevo, porque lo he hecho muchas veces, por Pasaporte Cultural, ¿no? Realmente un programa señero y que en la persistencia y en la continuidad mantiene los valores, ¿no? Porque a veces yo suelo ver que hay buenos intentos de mucha buena gente, pero que rápidamente se pierden. Y mantener algo a través del tiempo, una acción, mantener la función en marcha, requiere ciertas características que no siempre se ven. Así que, primero que nada, felicitaciones por este 6.937 Pasaporte Cultural. Y bueno, un gran saludo. Yo te agradezco mucho, Gustavo, porque vos que tenés tu liderazgo siempre a tope, como presidente de Scientology Argentina y de otras organizaciones también, vos sabés lo que es el sostén, porque Exacto. fundar algo, bueno, nos ponemos toda la energía a tope y lo fundamos, pero sostenerlo en el tiempo, y nosotros siempre esos ejes nunca faltaron, como por supuesto, y ahí debo decir que me comprenden las generales de la ley, que son justamente el tema que hoy nos convoca, que son los derechos. Vos como profesional que sos economista, sos contador y que has pasado por nuestra universidad, egresaste de la UBA. De la UBA, somos compañeros de UBA, sí. Vos en economía y en diferentes facultades, por cierto, muy prestigiosas, debemos decir. Sí, realmente. Muy prestigiosas, ojo, en el mundo. Sí, claro, sí. En el mundo muy destacado, porque dicen, no, acá el doctor es UBA y la doctora es UBA, como que se pone en la tarjeta, ¿no? La tarjeta social de presentación hay que poner Universidad de Buenos Aires. Esa egregia que además debemos siempre recordar con mucho destaque, que nació en 1821. Mirá la historia de nuestra universidad, donde no se soñaba, ¿no? En Latinoamérica. No. Es esa fundación. Sí. Y después con las características nuestras, que debemos decirlo siempre, que son la excelencia y la gratuidad. Ahí viene también vos como economista, la gratuidad, ¿no? Los que hemos tenido el gusto y el honor de viajar bastante por el mundo, sabemos que las universidades no son gratis. Normalmente no. No, suele haber becas y demás, pero el sistema argentino ha permitido realmente durante mucho tiempo un avance social. Siempre, supuestamente, Mirta, hay posibilidades de mejorar las cosas, pero lo que es cierto es que ha sido un semillero de cultura esta universidad que tenemos y el sistema que ha estado funcionando allí, ¿no es cierto? Bueno, hay quienes critican esto, lo otro, pero como nosotros siempre decimos, si vas a criticar algo, dame algo mejor. Claro, ¿no? Claro. A ver, difícil ¿de qué se trata? A ver, tráeme algo mejor y bueno, pues podemos estar de acuerdo, ¿por qué no? Pero mientras, no destruyamos lo que tenemos. Claro que sí, porque es muy importante como agente de movilidad social. Exacto. Sí. A vos te habrá pasado, Gustavo, en tus épocas de estudiante, a mí me pasaba, compañeros con orígenes muy humildes, algunos de ellos viviendo en lo que son esas villas de emergencia, villas miserias,
que decían, yo gracias a esta universidad puedo estudiar, puedo crecer socialmente, económicamente y subir, tener movilidad social que no es común tampoco en nuestra Latinoamérica. Y no me quiero adelantar porque seguramente lo vas a ir comentando vos, pero bueno, uno de los derechos humanos básicos es el derecho a la educación. Ahí está. Este derecho es un eje que para nosotros siempre fue un básico en todos los seminarios que hemos hecho. Yo debo tener presente, Gustavo, y siempre fue un gusto enorme cuando hemos hecho esa serie de seminarios que hemos hecho con un objetivo que era para evitar femicidios. Sí. En la época de la pandemia. Sí. A ver, la pandemia tuvo sus cosas terribles, pero al menos provocó esta posibilidad, o digamos, es como la incentivó quizás allí a la fuerza, pero afortunadamente ha quedado bastante de eso. Esta cuestión de poder comunicarnos quizás con el otro extremo del planeta, o quizás con alguien que no puede llegar porque tuvo un problema con el colectivo. Pero esta cuestión de las redes, el Zoom, o esta forma de conectarnos a través de una computadora, también tendrá sus cosas criticables, ¿cierto? Pero tiene muchas cosas lindas porque realmente podemos agrandar nuestro campo de comunicación. Y bueno, la comunicación es algo vital para la vida y cuando hay más comunicación hay mayores posibilidades de que la gente nos entendamos y podamos transmitir cosas quizás a personas que de otra manera no podríamos llegar. Así que bueno, eso fue una experiencia maravillosa y no quita que la podemos seguir haciendo, ¿no? Sí, justamente tengo presente que coincidíamos, armábamos el plan de acción de cada encuentro y teníamos una característica especial que yo siempre la destaco, que era se contestan todas las preguntas. Sí. En eso, porque siempre, ¿no? Cuando uno tiene mucha experiencia, sobre todo internacional, que dice, bueno, 3 preguntitas, y otra cosa. listo, cerramos. Y nosotros, yo me recuerdo, en el living de mi casa, vos estabas en la tuya, y seguíamos contestando preguntas, y se producían preguntas que eran importantísimas, Sí. que le hacían al contenido, y tenían que ver con que habían escuchado atentamente. Había versiones como, doctora, yo tomo nota, ustedes van hablando, y yo tomo nota y me voy dando cuenta y voy tomando conciencia. Es que a veces, Mirta, esto yo lo he visto mucho, las personas hablan desde la intelectualidad, desde la teoría, y cuando uno entra en contacto con el ser humano, las cosas parece que no son exactamente como se las teoriza. Se van un poquito de más, sí, ¿no? Se van de la academia. Sí, entonces, bueno, está bien a veces analizar algo, observar algo, dar consejos, pero el hecho de escuchar lo que le pasa al ser humano, sin entrar a decir está bien, está mal. A ver, eso es lo que le pasa. Sin juzgar. Exacto. Eso es lo que le pasa. Bueno, a ver, ¿cómo podemos ayudarle a esa persona a entender mejor lo que le pasa? Y si no lo escuchamos, bueno, no hay ninguna posibilidad. Así que esta cuestión de, como vos decís, en los foros, ¿no? Sí, media preguntita o en 30 segundos tenés que resumir toda una idea, es un poco contradictoria con el hecho de lo que deberíamos perseguir, que es poder entregar una información, datos que le sirvan a la gente para algo. ¿No? La utilidad. La utilidad. Ese es el punto. Que funcione. Que funcione. Que sirva para algo. Porque si no, digamos, el lucimiento académico está a la mano.
Está Sí, bien. no, está bueno. Te aplauden los colegas, Exacto. todos vestidos de gala. Y bueno, pero la cosa tiene que ir más allá. El ser humano. A ver, el destino, en definitiva, de toda acción de los seres humanos, ¿quién es? Es el mismo ser humano, ¿no? Podría ser inclusive para los presentes, pero inclusive para el futuro. Pero siempre el objetivo, la meta está relacionada a la vida, está relacionada al ser humano. Y si perdemos de vista eso, bueno, nos transformamos en, no sé, en máquinas, ¿no? En algo un poco insulso, inútil, que no tiene sentido, una pérdida de tiempo. A veces yo he visto pequeñísimas acciones, ¿no? Tremendamente efectivas, que producen grandes cosas en los seres humanos, pequeñitas acciones, pero muy, muy impactantes, muy importantes, ¿no? Entonces, no tenemos que perdernos en una grandilocuencia de cosas y teorías y demás, ¿no? Tenemos que ir al punto y ver qué es lo que el ser humano está necesitando para resolver sus problemas. Y decirlo en fácil, accesible. Sí. Porque si yo hablo de una norma como el juicio del deber ser coactivo, Ok. como decía Hans Kelsen, me aplauden Perfecto. mis colegas académicos. Yo, muy bien, doctora Mirta, pero el común dice, ¿qué es eso, doctora? ¿De qué ¿De qué me está están hablando? Entonces, hacer fácil lo difícil, ahí viene, y recuerdo algunos de los encuentros, especialmente me quedó grabado uno donde había 3 generaciones. Estaba la abuela, estaba la madre y la niña, la jovencita. Sí. Y hasta llegamos y dijimos, no, claro, tenemos que hablar además de los noviazgos violentos. Justamente porque esos son la antesala del femicidio. Claro. Y como una jovencita de 14 años, 15, que está haciendo sus primeras incursiones en una relación de afecto con su noviecito, y de repente aparece algo, esa voz de esa criaturita me quedó grabada en el corazón, ¿no? Como, claro. O sea que no está bien que mi novio me agarre el celular y me lo revise, no. No está bien. No está bien. Y alguien se lo está diciendo, porque como a veces este tipo de cosas suelen ser comunes, lo pongo así entre comillas, ¿no? Ay, sí, porque todos lo hacen, entonces Exacto. está bien. Entonces se naturaliza algo que uno con un poco más de experiencia sabe que después normalmente deriva en una situación no deseable, ¿no? Podría ser que no, ok, fenómeno, pero si en este caso la chica tiene el dato, la información, bueno, podrá mirar y ver por ella misma para dónde va la cosa. O sea, que si es simplemente la curiosidad del noviecito o hay algo más ahí detrás, ¿no? Acá hubo algo más, recuerdo perfectamente, Claro. porque después dijo, entonces, claro, le digo, pues yo le decía, hay una cosa que se llama respeto. Y entonces esa es tu privacidad. Claro. Claro, o sea que él no tiene ningún derecho, no tiene ningún derecho, no. Y se quedó, me acuerdo, un silencio, no tiene ningún derecho. Bueno, y resulta que nosotros acá estamos. Vamos por los derechos. Gaby, yo te voy a pedir, vamos a poner entonces ya, después vamos a seguir con el programa. Ahora estamos con este tema, porque acá, en estas hojas, hay un contrato escrito acá, que hicimos, y que tiene que ver con los derechos. ¿Con los derechos de quiénes? De todos. De todos, exacto, porque son para todos.
¿De quiénes? Todos los argentinos, todos los venezolanos, acá nuestro operador que es venezolano, los que tienen doble nacionalidad, como la doctora Mirta, de todos. Pero Niños, grandes. de cualquier edad, sí. Y tiene 7 años y tiene derecho, sí. Claro que sí. Y está por nacer y tiene derecho, sí. Y entonces todos esos seres, si tiene 96 años como mi tía María Inés, y tiene derechos, Por supuesto. y está espléndida. Claro. Y me dice, Mirtita, yo tengo derecho a ser respetada por las autoridades que nos insultan por ser viejos. Y le digo, claro que tenés derecho. Me gustaría mucho hacer una querella porque no tengo por qué ser insultada por nadie que sea funcionario público, ni por nadie. Por nadie. Por nadie. Sí, lo que pasa es que en el caso de cuando miramos a ciertos funcionarios públicos, por supuesto, no todos, a veces uno se siente así un poco ofendido y encima, digamos, uno dice, de alguna manera, estoy pagando el sueldo de este señor, ¿no? Con la nuestra. Con la nuestra, que está de moda el término. Sí, que es a tan ver, coloquial, pero es clarito. Sí, no porque uno quiera decir soy tu patrón, sino en el sentido de, como funcionario público, básicamente estás allí para entregar un servicio. Entonces, a veces uno siente que el que tiene que entregar el servicio es uno en lugar del funcionario, y eso creo que es muy molesto. Pero bueno, hay muchísima gente trabajando muy bien en todas las áreas también, eso hay que reconocerlo. O sea, entonces, a ver, Gaby, te voy a pedir, tenemos yo te había pasado una marcha Ratzinger, que es una marcha de triunfo, que vamos a escuchar unos compases, si lo tenés a mano, por favor. Lo íbamos a pasar porque este contrato que vamos a firmar ahora acá con el doctor Gustavo Libardi es un contrato internacional muy importante para el conocimiento, primero, el aprendizaje sería la palabra, de los derechos humanos de toda la humanidad. Exacto. Nada más y nada menos, Gustavo. Nada más, nada menos. Nada más. Que ahí también hay algo interesante. La gente cree que conoce sus derechos. Error. Puede ser que alguien los conozca, no digo que no, pero a mí me ha llamado la atención que cuando uno dice, bueno, mira, hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿tenés idea de cuántos son? No. ¿Tenés idea de qué derechos lo integran? Yo siempre digo que además hay otros derechos que ni siquiera están allí, pero bueno, por lo menos hay eso. Más derechos, por lo menos, este es el básico. Pero por lo menos eso está escrito. ¿Sabés que eso existe? ¿Conocés alguno? A mí siempre me encanta el derecho a jugar, que el otro día hablábamos. Ese para mí es un básico. A ver, otros como el derecho a la vida, sí, por supuesto, pero la educación, la asistencia social, la ayuda social, hay una gran cantidad de derechos que son básicos, ¿no? Y en realidad la gente no los conoce. Aún gente, a ver, no estoy hablando de gente con problemas, no, estoy hablando de universitarios, gente que... Gente de nivel universitario. Sí, me extraña eso. De nivel universitario que me han llegado a preguntar personas pongamos de 22, 23 años, doctora, pero ¿estás segura? Yo, perdón, vamos a leerlo. Claro. Vamos a leerlo. Aparte, no es tan complicado. No. Son 30. Gaby, usted sabe, nos vamos a dedicar a dialogar nosotros, usted está incorporado a la firma de este contrato. ¿Usted sabe cuántos son los derechos humanos? Son 30. Nada más y nada menos.
pero susceptibles de ser ampliados cada vez más. Por supuesto. Vamos por la ampliatoria, no por la disminutoria, no por la cancelatoria. Sí, Mirta, porque estos derechos humanos aparecen en 1948 en Naciones Se firmó Unidas. el 10 de diciembre de 1948, pero ya se habían creado las Naciones Unidas en 1945. Y hubo una señora ilustre, porque una mujer tuvo mucho que ver, la señora Eleanor Roosevelt, que fue una grande de la historia, porque insistía. Es que es muy interesante lo siguiente, Mirta. Naciones Unidas, digamos, si la miramos desde ahora y en la creencia general de Naciones Unidas... Y ahora hay como una creencia que no sirve para nada. Sí, por favor. Pero también porque no se conoce bien cómo fue la cosa, ¿no? Allá en 1945, posguerra, era necesario asegurar la seguridad de los países. Es decir, Naciones Unidas se crea básicamente por una cuestión militar. Eleanor Roosevelt lo que hace es decir, bueno, señores, si ustedes se van a reunir en un Consejo Mundial y van a poder decidir cuestiones que tienen que ver con todo el mundo, bueno, habría que poder definir algunos derechos que las personas tienen y que ustedes no pueden tocar. Esa fundamentación es brillante. Y lo escribe ella, porque ella tenía el área de derechos humanos. Pero es prácticamente lo único que hay en la creación de Naciones Unidas respecto de derechos humanos. Es decir, que Naciones Unidas, repito, lamentablemente, o lo que sea, como sea, fue creada más que nada por una cuestión de militares y de seguridad que para proteger al ser humano. Entonces, cuando miramos hoy... Es decir, para que no haya tantas bajas y basta de muertes, bueno... Sí, pero nos podemos meter en los países. Claro, claro. No nos vamos a meter mucho por allí, pero la cuestión no era básicamente esta cuestión de los derechos humanos que suponemos que Naciones Unidas tiene que ver con eso. Gracias a Eleanor Roosevelt se logra meter esto y obviamente en los días actuales hay muchas cuestiones que tienen que ver con, y muchas discusiones relacionadas a las diferentes actividades humanas. Pero inicialmente la apuesta era por otro lado. Justamente, entonces, Gaby, bueno, ya le quedó grabado a usted que los derechos humanos, por lo menos en esta declaración, que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948, tiene su gran historia. Son por lo menos 30. Y el primer derecho, los hombres nacen y permanecen libres e iguales. En derechos, la igualdad, ¿sabía que ese es el número 1? Gaby se da cuenta qué interesante esto para conocerlo. Porque no es que se nos está ocurriendo, porque acá en la República Argentina, estimado Gustavo, tenemos una especie de depreciación en el discurso del valor de los derechos. Como vos te creías que tenías derechos. Entonces, eso no es verdad. Entonces, acá estamos en el conocimiento, el análisis, la difusión, la reflexión, esas 4 instancias. Conocimiento, número 1, ¿no? Gaby, usted que tiene todos estos derechos, sabía, a partir de este momento, al conocerlos, los va a valorar, los va a ejercer. Puede avisar a otro, che, pero escuchar, no va a decir che porque usted no dice che, eso lo decimos los argentinos, pero va a decir, bueno, pero mira, pero tú tienes estos derechos. Y entonces vas a avisarle a otro y vas a hacer compincherismo, vas a hacer
dúo con otro de que le están quitando algo, que no te suena con esto que hace ya tantos años fue reconocido. Fue reconocido, no es la primera vez en la historia de la humanidad que aparece, no, No, no. Hubo antecedentes, viejos, ¿no? Antiguos. sí, sí, La sí. famosa Carta Magna que nos hacían estudiar era de Sí, 1215. Sí, sí, inclusive... Los derechos de la Revolución Francesa, la Sí, declaración. Sí, esto todo en una época más moderna, pero inclusive, bueno, después lo vamos a hablar un poco mejor. Cuando se sondea la historia de los derechos humanos, uno podría buscar indicios anteriores inclusive a Cristo. Algunos persas, quizás contrariamente a lo que está hoy pasando, ¿no? Código de Hammurabi, por ejemplo. Hay cosas allí que Sí, uno puede llegar a un famoso decir... código, mire de Sí, qué época sí. vienen. Estudiábamos el código de Sí. Hammurabi. Hay Sí. indicios de allí que ya había una cierta inquietud por esta cuestión de definir, aceptar, o digamos, más que aceptar, digamos, definitivamente entender que los seres humanos tenemos ciertos derechos inalienables por el solo hecho. Inalienables e imprescriptibles. Por el solo hecho de haber Esa nacido. es la característica. No los puedo regalar. Yo no puedo regalar mi derecho a otro. Bueno, mira, yo me deshago de este derecho y se lo regalo a Periquito. No, Exacto. no los puedo regalar. Inalienables, no son entidades que están en el comercio, no se venden, No. no se compran. Gaby, ¿usted me encontró la marcha de Ratzinger? Bueno, vamos a escucharla atentamente, como es una marcha de triunfo, ¿no? La marcha Ratzinger, que tiene que ver con sonidos, aunque sea unos compases, Gaby, por favor, vamos a estar muy atentos para escuchar ese tema musical de bienvenida, importante, aunque sea unos compases, a estos derechos humanos, que vamos a ofrecer algo muy especial con relación a los derechos humanos de todos, donde usted también va a recibir una posibilidad muy especial, Gaby, que te la recomiendo desde ahora. La primera persona a quien recomiendo lo que se firma en este contrato sos vos, Gaby. Tengo el honor. Y ahora vas a ver por qué. ¿No, Gustavo? Ahora se va a enterar. Bueno, vamos con la marcha. Es una marcha tradicional que se escucha mucho en Viena el 1 de año. Ajá. Y como estamos en estas fechas, todavía empezando el año, y vamos a empezar el año con este convenio, vamos a escuchar esos compases. Es una marcha de triunfo. Vamos.
Qué hermosura, ¿no? Esta marcha, todos los primeros de años, en la Ópera de Viena y en todas las plazas y en todos lados suena esta marcha. Y los austríacos, que son de los germanos, creo que los más dulces, palmean y marchan y se sonríen y es como que dicen, bueno, vamos por un año nuevo, distinto, mejor, ¿no? Así que por eso elegí esta marcha. Porque con este contrato que hemos hecho, Gustavo, acá el doctor Gustavo Olivardi, que es presidente de Scientology de Argentina, y de cuántas otras organizaciones, las podemos citar, Gustavo, por lo menos algunas. Bueno, digamos así como más oficiales y legales, nosotros trabajamos en todo lo que es la parte de la ayuda social a través de una asociación civil con inscripción en la Inspección General de Justicia, que se llama Capacitación para la Vida Asociación Civil. Capacitación para la vida. Exacto. Muy, muy interesante. Yo remarco esto porque por lo general los servicios que ustedes brindan, me consta, son gratuitos. Sí, todo lo que es a través de estos programas de ayuda son absolutamente gratuitos, inclusive hay una gran cantidad de materiales que se imprimen en nuestra imprenta en Los Ángeles y que llegan aquí cuando las instituciones, las iglesias de los distintos países las piden en forma totalmente gratuita para hacerle llegar a la gente. Para que la gente tenga un referente escrito. Sí. Tengo presente, por ejemplo, cuando yo estaba con el tema que nosotros hacemos, ¿te acordás, Gaby, nuestras advertencias sobre las drogas? Que la marihuana no es como el café, no. Que dura 28 días en los tejidos blandos, todo eso, ¿no? Que porque te lo quieren ir deformando y mintiendo. Y así trabajamos sobre el fentanilo. Y cuando recuerdo que nos encontramos enseguida, vos tenías un hermosísimo folleto sobre el tema y los peligros que están haciendo estragos en Estados Unidos, sí. Con relación al fentanilo, que es gravísimo, adictivísimo, con una dosis, que puede además ser letal. Y las mezclan con otras cosas y a veces la gente no sabe lo que está tomando, piensa que está tomando una aspirina, pero en realidad esa pastilla está mezclada con fentanilo. Y la cantidad de muertes que hay. Qué importante esto que estás diciendo. Sí. No te preocupes, yo acá tengo una aspirina. Sí. No. Viene con algo más. Exacto. Eso nosotros lo tratamos, vamos a tener que tratarlo de nuevo, eso, Gaby, el tema del fentanilo, porque viene mezclado con todo. Y la marihuana y el fentanilo, hermanados. Sí, se hacen cualquier mezcla, es decir, son criminales. Son delincuentes. Si nosotros decimos no a la droga, no. Nada de, bueno, todo depende de cómo. No, esto no es un medidor. No, hasta acá consumo un poquitito, un porrito por aquí, una cosita. No. Cero droga. Sí, muy cortito me gustaría decir a la audiencia que hay un concepto generalizado que se llama consumos problemáticos. Nuestro punto de vista es que no hay consumos problemáticos, todos los consumos. Todos los consumos son problemáticos. Tarde o temprano, a veces aparecen antes, a veces aparecen después, pero tarde o temprano destruyen a la persona, a la familia, a los amigos, a la sociedad en general. Al entorno, las madres de drogadictos, de esos que están con el tema del fentanilo, que ya hay un lugar donde están totalmente encorvados, zombies. Totalmente zombidizados. Zombies. Y entonces vos dirigís esto de capacitación para la vida que funciona de manera gratuita. Porque hoy insistimos en la gratuidad. Sí.
Y un detalle también es que son programas absolutamente laicos. No hay ni... Acá no hay contenido religioso, No, no es no. que acá si no tenés esta religión o No, esta otra no. o esta, no. Es Son- para todo público. Son básicamente campañas educativas en que se le entrega a la persona datos reales, confirmados, de cómo son las cosas o cómo funcionan ciertas Y cosas. datos científicos. Científicos. Puramente científicos. Nosotros en Scientology creemos que, creemos no, estamos seguros. Estamos que convencidos. Bien Convencidos. palabra, bien jurídica. Que Estamos convencidos. la forma de mejorar las situaciones o la vida es mejorar al ser humano, es decir, hacerlo más capaz. Y básicamente la forma de hacerse más capaz es la educación. Claro. La educación es buena información, buenos datos, para que cada cual en libertad pueda tomar sus propias decisiones. ¿Cómo podría uno saber qué es mejor o qué no es tan bueno o qué es malo si uno no sabe, ¿no? Uno no tiene información? O la información o malos datos, ¿no es cierto? Ejemplo, la marihuana es recreativa. Vení, divertite un ratito, no pasa nada. Exacto. Entonces, informar realmente qué es la marihuana, qué produce, qué tipo de droga es, cómo queda almacenada en el cuerpo. Bueno, una serie de información que uno la entrega. La persona la toma o no, es su decisión y eso es libertad. Pero sabe, Ahora sabe. la verdad, no es que no pasa nada. Me viene a la cabeza una muchacha que había perdido por drogas la tenencia de su bebé. Claro. Y resulta que entonces después yo le digo, bueno, tiene que ser consumo cero, terminar. Vamos a decir esto como una condición de la justicia. Claro. Para volver a revincularse con su bebé. Y resulta que me dice, no, doctora, estoy sin consumir nada. Y le hacen un análisis y da todo un resultado. Le digo, no, doctora Mirta, le juro que no consumí nada, decía. Bueno, sí, me fumé unos porritos por ahí. Claro. Le daba... Pero hace varios días, porque dura 28 días en el organismo. Nunca nadie te dijo eso. No, doctora, no lo sabía. Y ahí se enteró con el análisis negativo, tuvo que empezar de nuevo. Y al final, como de verdad quería la revinculación con su bebé, lo logró pasando por las instancias de bajones. Claro. Es decir, se puede. Y nosotros decimos consumo cero. Así, de una, sin vuelta. No es todo depende, ¿no? Y aparte, muchas veces hay un amoldamiento, vos dijiste la palabra, Gustavo, naturalización. Uh-huh. En mi casa nunca se hicieron fiestas donde circulara el alcohol, mientras mis hijos eran menores. Y mis nietos también. Entonces, recuerdo siempre en las invitaciones, eventos sin alcohol, non-alcoholic event, por las dudas que alguien no creyera. Y me decían a veces madres, en el caso de de mi nieta Sol, Mirti, no te va a ir nadie a la fiesta. Venían todos. Che, qué lindo. Tomamos jugo de naranja, tomamos refrescos, claro, tranquilos. Si no es necesario el alcohol, estamos felices. No se iba nadie. Eran las 4 de la mañana, es más, se quedaron a tomar el desayuno. Y se creó la costumbre. No, ahí no hay alcohol. En la fiesta de 15 de Sol, exacto, alcohol cero. No. Chicos, te están avisando, no va a ir nadie, que no venga nadie. ¿Cuál es el problema? Que no venga. Mirta, ahí tenés el tema de la falta de información de los padres, porque a veces, los chicos, la adolescente, un problema. No, el problema es el padre que no tiene buena información y también empieza a aceptar lo que todos dicen y se empieza a naturalizar, a aceptar que algo es de determinada manera y... En el caso del alcohol, hay que entender que el alcohol es la droga más difundida del planeta. Y normalizada.
bien? Entonces, y nadie entiende cómo funciona el alcohol y lo que produce y demás, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros seminarios yo prefiero darle seminario a los adultos, porque ellos son los que tienen que dirigir después el tema en sus familias, con los chicos, o los maestros con los chicos en las escuelas. Está bien, podemos dar los seminarios para los chicos también, fenómeno, pero si el adulto no asume la responsabilidad que tiene, y la forma para nosotros es, bueno, acá está la información, acá tenés los datos. Y el arte para los padres de aprender a poner los límites, que no es algo prohibitivo, que está mal, no, es lo más sano del mundo, y uno tiene, ¿no?, la convicción de que la cosa va por ahí, y los chicos lo entienden. Y lo van a agradecer. Y lo valoran. Exacto. En la fiesta de 15 de mi nieta Sol, recuerdo perfectamente, 2 criaturitas muy amorosas, amiguitos, que bueno, habían empezado a hacer sus primeras armas en el alcohol, no los dejaron entrar a la fiesta y se la perdieron. Claro. Y decía, mira, ay no, ¿cómo pudo ser? Bueno, fue así, Está bien. porque estaba controlado. Entonces nosotros acá, dentro de los derechos humanos, esos de la Declaración Universal de 1948, no están viejos, están nuevitos, vigentes, tenés que conocerlos, te proponemos una formación, ¿sabes en qué? Ahora presta mucha atención, Gaby, porque vos vas a ser de los primeros anotados. Esto primero es gratis. El cursarlos, los derechos humanos, analizarlos, explicarlos, cada uno de los 30, y te dan un título. ¿Sabes de qué? De especialista en la Declaración de Derechos Humanos de 1948. De Naciones Unidas, claro que sí. ¿Y el título cuánto hay que pagarlo, doctora Mirta? Nada. Porque esto es, ¿cómo es? Absolutamente gratuito. Gratuito. Es un aporte de la Iglesia de Scientology a la sociedad, ¿no? Nosotros pensamos que si estos derechos humanos se establecieran completamente y todos los reclamáramos. Y los reclamáramos, me encanta. La palabra reclamo es una palabra ya para ir internalizando. Yo me merezco esto. Exacto. Tengo Sí. No es un regalo que alguien me da. No es que de bueno que es Pichicuchi, sí, te regalo. No. Me corresponde, es mío. Me corresponde. Esas 2 palabras esenciales. Si esto se pudiera hacer fuertemente real, el mundo estaría mejor. El mundo estaría mejor. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, queremos hacerlo conocer, porque como les decía hace un ratito, para nosotros no es una cuestión de me tenés que creer, tenés que aceptar lo que yo digo o cosas de ese tipo, sino mira, acá está la información, acá está. Charlemos, miremos, observemos, digamos, practiquemos acerca de qué se trata, ¿no? Llevémoslo un poco a la realidad, veámoslo en el mundo real cómo funciona esto, ¿no? El programa tiene algunos videos y me estoy acordando de uno relacionado al derecho a la educación, en la cual una niña negra llega a un país, entiendo que sería Estados Unidos, en la cual en uno de estos intercambios escolares, culturales, ¿no? Y entonces la niña norteamericana la lleva a la escuela y le habla, y en un momento le dice, ¿y en tu país cuántas escuelas hay? Y la niña mira y dice, ninguna, ¿no? Entonces, mientras por un lado fanfarroneábamos, ¿no?, con todo lo que alguien tiene, por el otro lado hay lugares en que no hay nada. Entonces, a esto me refiero con que estos derechos deberían ser realidad
en la realidad. Claro que sí. Y en ese este mundo aspecto, sería mejor. Nosotros tenemos acá en la Argentina una realidad básica que es buena. Bastante Educación buena. Sí, es sí. una educación primero inicial, ¿no? El jardín de infantes, el kinder, como le decimos los germanos, el jardín de infantes, ¿sí? Que, bueno, después tenemos la primaria, tenemos la secundaria, que son obligatorias y gratuitas también, que no es que hay que pagar, y tenemos después el nivel universitario, que también las universidades nacionales, las 54 maravillosas universidades nacionales, son gratuitas y de excelencia. Volviendo a esto, usted entonces, Gaby, quiere tener el título de especialista en derechos humanos. ¿Qué le parece? Va a estar, me parece que va a ser muy adecuado, porque todos merecemos ser especialistas en derechos humanos para saber lo que nos corresponde. Porque si no sabemos, nos convencen que no existen. Y sí existen. Después voy a proponer para nuestro colegio de abogados una especie de titularidad para los derechos constitucionales de la República Argentina, para poder darlos en el colegio de abogados, también Hermoso. de manera gratis, según nuestra Constitución. Así que entonces, bueno, Gustavo, concurrimos acá. Gustavo entonces es el que ellos acá proveen material, es online, puede ser presencial si querés, te da un título y entonces conoces, aprendés, tenés formación en serio sobre lo que te corresponde. En mi caso, yo voy como presidenta, voy a firmar, ahora vamos a firmar nosotros. Yo voy a firmar como presidenta del Rotary Club Líderes Empresariales de Plaza de Mayo. También voy a firmar como comisionada de Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, para el desarrollo de las Américas, con mi credencial, mi número de credencial que figura acá en el contrato. Y también como fundadora, directora y directora general de Pasaporte Cultural. Así que de estos tres, representando a estas tres instituciones, voy a proceder, Gustavo, a firmar, y estoy feliz de esta concreción, de algo que va a ir con materiales, viene con materiales. Si lo haces presencial, tenés los materiales escritos, y si no, tenés videos online, que son utilísimos. Por cada derecho, son 30, no es que vas a ser abogado por 30 derechos que conoces, vas a ser un ser humano formado con lo que te corresponde. ¿Y requisitos previos? No. Ninguno. Ninguno. Lo muchas ganas. Muchas ganas. Entusiasmo. Exacto. Ganas, ser entusiastas. No tengo la primaria completa, no importa. ¿Sabés leer? Sí. Absolutamente. Listo. Si sabés leer, ya podés hacer curso. Sí. Si sabes, esta es como si fuera una diplomatura, sí. ¿Hay un título? Sí. ¿Hay una constancia escrita? Sí. Y tenés un análisis completo.
en ese aspecto, entonces a veces se cobra siempre, ¿no? Dice, todo el curso es gratuito, pero Al final. al final no, acá no hay nada, al final hay un título en serio completamente. Al final está la alegría de que alguien más conozca esto. Conozcan sus derechos. Así que voy a proceder, entonces, Gustavo querido, voy a firmar, acá está el lugar para mi firma, voy a firmar original y copia, y ahora, Gustavo querido, para tu firma, que queda así, acá en cámara estamos firmando este convenio. Ahí está. Entonces, un aplauso, sí, un aplauso grande. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy, querido Gaby, con primero su inscripción al curso, a esta diplomatura que le regalamos en este acto, y además el himno de la alegría, que debemos decir que don Ludwig van Beethoven compuso estando sordo. Dirigió el estreno estando sordo, dirigió al coro, dice, yo me doy cuenta por los cuerpos de los coristas y entraron a tiempo, decía Beethoven. Y tenía esa música en su alma. Y el punto de referencia es la Oda de la Alegría de Friedrich Schiller, un gran poeta germano que realmente Beethoven musicaliza y realmente es un himno universal. Sí, claro. Y sobre todo por las condiciones. ¿Te imaginas lo que es una orquesta dirigida por una persona que en ese momento estaba completamente sordo? Increíble. Y la trascendencia de Sí, esto, sí. una trascendencia maravillosa. ¿Con qué escuchaba? Con el alma escuchaba. Exacto. Es posible. Es El posible. artista, o no escucha usted con el alma cuando toca, porque nuestro operador es músico, ¿no, Gaby? Usted escucha con el alma también, ¿no? Además, claro que sí. Y así, siguiendo el ejemplo, ¿no?, de este grande de la historia de la música universal, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a entonces, acá estamos, felices, gracias Gustavo, gracias. Muy feliz de este convenio que acabamos de firmar. Sí, yo también, Mirta, y muchas gracias, y creo que vamos a hacer cosas muy lindas. Claro que sí. Así que, como decimos siempre, nosotros con Pasaporte Cultural, desde Pasaporte Cultural, los amamos muchísimo.